Tenía las manos temblando tanto que la aguja de crochet se me escapó 3 veces antes de conseguir sostener la primera lazada. El hilo de algodón azul claro parecía burlarse de mí, tan suave, tan inocente, tan distante del nudo que se había formado dentro de mi pecho. La terapeuta me había dicho, encuentra algo manual, algo que te calme. Me reí sola en ese momento, porque calmar era lo último que mi cuerpo sabía hacer después de 7 meses viviendo en pánico constante. Pero ahí estaba yo, siguiendo un tutorial en el celular, intentando darle forma a un conejo de amigurumi mientras el silencio de la casa gritaba a mi alrededor. No imaginaba que ese primer punto sería el comienzo de algo que cambiaría todo. Que ese conejo ridículo, torcido, imperfecto, me llevaría hasta la verdad de la que pasé años escapando. ¿Alguna vez comenzaste algo simple, y descubriste que estabas en realidad, destrabando la puerta más cerrada de tu vida? La ansiedad comenzó el día en que mi madre murió, no fue inmediato. Me tomó semanas darme cuenta de que había algo mal conmigo. Primero vino el insomnio, después, la opresión en el pecho que no pasaba. Luego, los ataques de pánico que me dejaban en el piso de la cocina, jadeando, con la certeza de que iba a morir ahí, sola, a mis 28 años. Mi padre nunca supo lidiar con el dolor, simplemente desapareció. No de casa, sino de sí mismo. Pasaba los días encerrado en el estudio, mirando al vacío. Intenté hablar con él algunas veces, pero era como gritarle a una pared. Asentía, decía que estaba bien, y volvía a perderse en algún lugar dentro de su propia cabeza. Me sentía huérfana 2 veces. La casa olía a lavanda, el perfume que mi madre usaba y que no podía quitar de las sábanas, de las cortinas, del aire. Cada respiración era un recuerdo. Cada silencio, una ausencia. Me estaba ahogando en memorias y nadie a mi alrededor sabía que me estaba muriendo lentamente. Fue cuando encontré ese video, Amigurumi para principiantes, conejito de la suerte. Suerte. Qué palabra tan extraña para alguien que había perdido todo. Compré el kit por internet. Llegó en una caja pequeña, con hilos de colores, agujas de crochet y un manual impreso en papel brillante. Me senté en la sala, con el celular apoyado en una pila de libros, y comencé. Los primeros puntos eran horribles, torcidos, flojos, irregulares. Mis manos sudaban. Mi corazón latía desacompasado, pero había algo hipnótico en aquello. El movimiento repetitivo, la transformación lenta de un hilo en algo sólido, en algo que tenía forma. Pasé horas esa primera noche. Cuando me di cuenta ya era madrugada y había hecho la cabeza del conejo. Era deforme, pero era algo. Por primera vez en meses había creado algo en lugar de solo sobrevivir. Continué los días siguientes. El cuerpo. Las orejas. Los brazos. Con cada punto sentía como si estuviera cosiendo también algo dentro de mí. Algo que se había rasgado y que no sabía cómo arreglar. Fue en la 3ª semana que encontré la caja. Estaba buscando más hilos en el armario del cuarto de huéspedes, ese que nadie usaba desde que mi madre enfermó. Allá en el fondo, debajo de cobijas viejas y álbumes de fotos, había una caja de zapatos empolvada con mi nombre escrito a mano en la tapa. Mi corazón se disparó antes incluso de abrirla. Dentro, había docenas de conejitos de amigurumi. Pequeños, coloridos, perfectos. Algunos con lazos en el cuello, otros con sombreros diminutos. Y una carta. Doblada con cuidado, amarillenta en los bordes, con la letra temblorosa de mi madre. Para mi hija cuando la vida duela demasiado. Mis manos temblaron tanto que la carta casi se cae. Me senté en el piso frío, y comencé a leer. Mi madre escribió esa carta 6 meses antes de morir. Ya sabía que el tiempo se estaba acabando. En la carta contaba sobre los ataques de ansiedad que tuvo durante años, los mismos que yo estaba teniendo ahora. Escribía sobre el miedo, la soledad, la sensación de estar desmoronándose por dentro mientras fingía estar entera por fuera. Y entonces, el párrafo que cambió todo. Hice estos conejitos cuando eras bebé. Cada uno representa un día en que pensé en rendirme, pero elegí quedarme. Hice 43. 43 días en que el crochet me salvó de mí misma. 43 días en que decidí que merecías tener una madre. Incluso una madre rota. No lo sabía. Nunca lo supe. Ella siempre pareció tan fuerte, tan inquebrantable. Crecí pensando que la ansiedad era debilidad.
que el pánico era un defecto de carácter. Me odiaba por no poder ser como ella. Pero ella me estaba mostrando que siempre fue como yo. Lloré tanto que la carta quedó borrosa. Lloré por ella. Por mí. Por todos los días que pasé pensando que estaba sola en una batalla que mi propia madre había librado en silencio. En los días siguientes terminé mi conejito. Quedó torcido, con una oreja más grande que la otra, pero estaba completo. Lo coloqué al lado de los 43 conejitos de mi madre en el estante de la sala. Comencé a hacer otro. Y otro. Y otro. Cada conejo se convirtió en un símbolo. No de ansiedad vencida, sino de días elegidos. Días en que decidí quedarme. Días en que, aún con las manos temblando, hice algo hermoso. Días en que heredé la fuerza silenciosa que mi madre siempre tuvo, y que nunca había visto. Mi padre entró a la sala una tarde, y se quedó parado, mirando los conejitos alineados. No dijo nada, pero vi sus ojos llenarse de lágrimas. Se arrodilló, tomó uno de los conejitos antiguos, uno rojo con lazo dorado, y lo sostuvo contra su pecho como quien abraza un recuerdo. Ella me dio susurró. El día en que casi terminamos todo. Dijo que era la prueba de que ella había elegido quedarse. No sabía que mi padre también cargaba sus propias cicatrices. Que mi madre había sido el pegamento silencioso que nos mantenía a todos enteros. Y que ahora, a través de estos conejitos, ella todavía nos estaba enseñando a sobrevivir. 6 meses después, tengo 112 conejitos. Algunos perfectos, otros torcidos. Algunos regalados, otros guardados como recordatorios. Cada uno carga un día de victoria pequeña, de respiración controlada, de elección consciente de continuar. La ansiedad no desapareció, todavía tengo crisis. Todavía me despierto en medio de la noche con el pecho oprimido, pero ahora, sé que no estoy sola. Mi madre me dejó un ejército de conejitos, un mapa de supervivencia bordado en puntos de crochet, y entendí que la sanación no es sobre no sentir dolor. Es sobre transformar el dolor en algo que puedas sostener en tus manos. Hoy, cuando miro ese primer conejo torcido, veo más que un juguete mal hecho. Veo la primera vez que mis manos dejaron de temblar. Veo el puente entre mi madre y yo, un puente hecho de hilos de algodón y puntos imperfectos. Comencé a hacer un amigurumi del conejo para aliviar la ansiedad. Y descubrí que mi madre había hecho lo mismo, 28 años antes, para sobrevivir a la misma tormenta. Aprendí que algunas herencias no vienen en testamentos. Vienen en cajas olvidadas, en cartas amarillentas, en conejitos de crochet que guardan secretos de valentía que nadie vio. Vienen en el silencio de quienes pelearon batallas que nunca nombraron, pero que dejaron mapas secretos para que los encontráramos cuando más los necesitáramos. Aprendí que la fuerza no es ausencia de miedo. Es la elección de hacer un punto más, aún con las manos temblando. Es levantarse cuando el pecho se aprieta. Es respirar cuando el aire parece haberse acabado. Es quedarse cuando cada fibra de tu ser te grita que huyas. Aprendí que no estamos solos en nuestras batallas invisibles, incluso cuando parece que sí. Que las personas que amamos también cargan tormentas internas que nunca vemos. Que la sonrisa más brillante puede esconder la noche más oscura. Que todos, absolutamente todos, estamos tratando de sobrevivir a algo que los demás no pueden ver. Mi madre nunca me dijo que sufría, pero me dejó 43 conejitos como testimonio silencioso de que eligió quedarse. 43 veces en las que el hilo de algodón fue más fuerte que el deseo de rendirse. 43 días en los que decidió que yo merecía conocerla, aunque fuera una versión imperfecta de sí misma.